Les comentaba que el tema básicamente es el cine que se produjo en 1968, y me interesa mucho por una cosa, porque el 68 de alguna manera está marcando un cambio en las prácticas artísticas, y esto va a ser una cosa muy clara en el caso de las artes plásticas, de las artes visuales, y el cine no dejará de ser la excepción. Lo que primero me gustaría empezar hablando es cómo operaba el cine político en los años 50 y en los años 60. Habría que decir que en México había muy poco cine político en aquellos años, en la década de los 50 y en la década de los 60. ¿Cuáles son las razones? La verdad, no lo sé con precisión, pero si ustedes revisan la filmografía de aquellos años, se van a dar cuenta que son muy pocas las películas que están hablando de política. Por una parte porque hay una cierta como hegemonía del cine industrial mexicano, donde evidentemente ese tipo de temas se tratan bastante poco. Por ejemplo, es muy emblemática aquella película famosa de 1960 de Julio Bracho, La sombra del caudillo, que hablaba sobre cómo había sido la sucesión presidencial en los años 20, en la época de Obregón y de Calles, y había sido censurada. Es decir, hablar de algo que había ocurrido hace 50 años en materia política era algo que era objeto de una censura brutal. Surgía el cine independiente en aquellos años, y ese cine independiente sí estaba un poco más interesado en la política. Por ejemplo, había películas como una película de 1959, El brazo fuerte, dirigida por Giovanni Portoral, hacía una especie de disección de cómo ocurría la política en un pueblo de Michoacán, en un pueblo, digamos, idílico de aquellos años, y era un poco como, no sé, era como la representación cinematográfica de los cartones de Abel Quesada. Era interesante y podía ocurrir esa manifestación, pero dentro del cine independiente. Lo que hay que decir es que a los cineastas que estaban preocupados por hacer un nuevo cine, un cine independiente, la política les importaba bastante poco en los años 60. Ustedes pueden tomar este hito que una y otra vez se habla, que es el nacimiento del grupo Nuevo Cine, con la revista Nuevo Cine, donde están gente como Carlos Monsiváis, como Emilio García Riera, Salvador Elizondo, que cuando hacen una propuesta de un nuevo cine, dicen con toda claridad que lo que quieren es que si quieren un nuevo cine, que sea un nuevo cine de arte. Quieren hacer un cine como el de la nueva obra francesa, quieren hacer un cine como el del neorrealismo italiano. Y la bandera política no forma parte de las banderas que están teniendo. Si quieren ustedes una muestra, pueden ver el concurso experimental de cine que se hace en 1965, que es un concurso importantísimo porque es la explosión de este nuevo cine, de este nuevo cine en México. Y se van a dar cuenta que la gran mayoría de las películas son películas que están tratando de aspirar a hacer cine francés, a hacer un cine como se haría en Europa en aquel momento, con excepción de la película ganadora. Y esto hay que decirlo, es una sola película que es realmente experimental y realmente política, que es la película La fórmula secreta de Rubén Gámez. Si ustedes miran La fórmula secreta de Gámez, se van a dar cuenta que hay en ella como la puesta en práctica y la puesta en película de los textos de Franz Fanon, los poseídos de la tierra. Hay toda una diatriba en contra del colonialismo y hay una diatriba en contra de la alienación, en una película muy experimental, pero esto, como digo, es una excepción. Si ustedes miran, por ejemplo, otro espacio importante para la formación de estos nuevos cineastas de los años 60, como el recién fundado Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, se van a dar cuenta en la producción de los jóvenes estudiantes de aquí del CUEC de la UNAM, que prácticamente nadie se está metiendo con los temas políticos. Lo que predomina es un interés artístico, existencial, de alguna manera, y ese es el cine que están haciendo en sus ejercicios, en sus primeras películas, hasta el año de 1968. Si
Si ustedes revisan los ejercicios, lo que filmamos aquellos estudiantes, como por ejemplo lo que estaba filmando Leobardo López Arreche, el que después sería el director de la película El Grito, se van a dar cuenta que lo que predomina es la preocupación por el existencialismo y la preocupación por la introspección, es el impacto de Camus, es el impacto de Jean-Luc Godard, es una cultura que aspira a hacer otras cosas, pero de pronto empieza el movimiento estudiantil de 1968, ocurre lo que ustedes ya saben que sucede, el conflicto en la Ciudadela, la represión brutal en el centro de la Ciudad de México, el encarcelamiento de los dirigentes del Partido Comunista y de muchos otros y de muchas otras personas que forman parte del movimiento, la manifestación del rector del 1 de agosto y se conforma un movimiento estudiantil. Y entonces estos aspirantes a cineastas o estos cineastas que estaban dedicados a la introspección, de la noche a la mañana empiezan a inaugurarse en la práctica de un cine político. ¿Por qué? Porque la contingencia política del momento lo está exigiendo de una u otra manera. Por ejemplo, me gustaría que tomáramos un par de ejemplos de quienes filman y quienes hacen cosas en este momento. Primero, los chavos del CUEC, ¿no? Los chavos del CUEC es una escuela más de la universidad y es una escuela más de la universidad que va a unirse al Consejo Nacional de Huelga, que se va a declarar en paro, se va a declarar en huelga y va a nombrar a un representante ante el Consejo Nacional de Huelga. El representante, curiosamente, sería Leobardo López Arreche, el director del Grito, quien en las asambleas del Consejo era comúnmente conocido como el CUEC. Así le decían a Leobardo, con sus barbas, así como muy hippie. El CUEC se va a la huelga y la primera decisión que toman es una decisión en la asamblea interna del CUEC, que es decir, pues vamos a tomar las cámaras y vamos a tomar el material virgen que tenemos aquí para la filmación de nuestros ejercicios, y la filmación de nuestros ejercicios puede y debe ser suspendida. Eso puede esperar. Lo que nosotros sí podríamos hacer y tendríamos que hacer es registrar con nuestras cámaras y nuestra película el movimiento. Entonces toman por asalto la bodega de la escuela y se van inmediatamente a filmar. Tienen 3 cámaras nada más. Tienen una cámara Arri, que es una cámara muy buena. Tienen 2 cámaras Bolex de cuerda muy pequeñitas que les cabe muy poca película, pero son muy buenas. Y tienen muchas cámaras de foto fija en 35 milímetros. Y entonces lo que deciden en la asamblea es quién va a usar qué cámaras y de qué manera se van a usar. Entonces en la asamblea se decide la cámara buena, la Arriflex, la van a usar solamente los alumnos más aventajados, los 2 o 3 alumnos que están más capacitados para usar la cámara buena. Luego, las 2 cámaras Bolex de cuerda las van a usar los que estén medianamente bien capacitados, pero no los buenos, que eso están usando la otra. Los de tercer año, son solo 3 años en la escuela, los de tercer año van a usar la cámara buena, los de segundo año van a usar las Bolex, y los de primer año, los de primer ingreso, van a salir con cámaras de 35 milímetros de foto fija a documentar el movimiento. Y la segunda decisión que se toma en la asamblea es qué vamos a registrar y cómo lo vamos a registrar. Dicen, pues el movimiento, la movilización popular, la movilización que estamos haciendo los estudiantes. Y entonces la asamblea dice, entonces tenemos que documentar la realidad. Y entonces en la asamblea toma la decisión de prohibir la puesta en escena. Esto es una cosa muy linda. ¿Qué quiere decir esto de la puesta en escena? La ficcionalización. Ellos van a salir ya no con la idea de soy un artista que se quiere expresar, sino soy una persona que está sirviendo al movimiento, documentando lo que está pasando aquí, y no voy a hacer una construcción creativa, cosa que por cierto no hacen, no se pueden aguantar las ganas de hacer unas pequeñas construcciones. En alguna parte, si me da tiempo y si conectamos bien esto, si hay luz, les voy a enseñar una escena del Grito, de esta escena que hicieron estos jóvenes, donde es clarísimo que sí hay una puesta en escena.
Esto fue filmado el 13 de septiembre de 1968 durante la manifestación del silencio. Hay un camión que viene avanzando por Reforma, que luego toma Avenida Juárez para entrar hacia el Zócalo, y entonces el camarógrafo de los buenos, que es Roberto Sánchez, está detrás, sentado en el camión, y tiene en primer plano a un joven estudiante con una camisa blanca, límpida, con conciencia social, y va sosteniendo una bandera, y la cámara empieza en un cuadro, en un plano holandés, con el joven con su límpida camisa blanca, corrige la toma y se ve al cuate marchando sobre Avenida Juárez con toda la gente aplaudiendo a los jóvenes. Hay una recontrapuesta en escena, ¿no? O sea, es seguro que el camarógrafo le dijo, a ver, espérate, tú como que acabas la bandera, como que te pones así. Y yo años después entrevisté al camarógrafo y le dije, bueno, ¿y qué pensabas al hacer esta cosa? Y él me dijo, pues yo la verdad es que en ese momento sí estaba pensando en las películas que vi de niño. Y pensaba en aquella película famosa que se llamaba Mexicanos al grito de guerra, del bachiller Álvaro Gámez. ¿No se acuerdan una de Pedro Infante que es buenísima? Que es la batalla del 5 de mayo en Puebla, que los franceses nos van ganando, y de pronto a Pedro Infante se acuerda que tenemos un himno nacional. Entonces agarran la trompeta, empieza a tararear el himno nacional y se levantan como los zombies, los muertos, a pelear en la batalla y a ganarle a los franceses. Es genial, es como una de las obras culminantes de la cursilería nacionalista mexicana. Pero estos chavos del 68 que tenían prohibido por la asamblea hacer una puesta en escena, ¿qué estaban haciendo? Pues una puesta en escena, ¿no? O sea, es muy difícil evitar esta profesionalización en el registro de la realidad. Pero es como los historiadores no somos objetivos, pero aspiramos a serlo, ¿no? Entonces, estos cineastas aspiraban a ser objetivos, no lo conseguían, pero estaban haciendo eso, y creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta, tomarlo en consideración. Son chavos que están decidiendo en una asamblea política. Esto me parece muy importante. Y filman, y no saben que van a hacer el grito. Ellos todavía no saben que van a hacer esta película. Ellos solamente saben que están documentando un movimiento para algo que se va a usar después. ¿Qué será esto? No se sabe. Dejemos aquí como guardada esta historia porque la recuperaremos un poquito más adelante. Esta es la experiencia número 1. La experiencia número 2 es muy interesante. Pueden ver ustedes, lo pueden encontrar en cine en línea. Ahora se están proyectando mucho a raíz de las conmemoraciones del 68. Unas películas que se llaman Los Comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Estas películas, los comunicados del Consejo Nacional de Huelga, sobreviven 3 comunicados. Son películas que no están filmadas. Bueno, pues sí están firmadas. Están firmadas por el Consejo Nacional de Huelga. Claro, pero uno se pregunta, ¿y quién las hizo? ¿No? Porque el Consejo Nacional de Huelga, que tiene una sección subbrigada cinematográfica. No. Hay una comisión que se hace a un grupo de cineastas que están colaborando con el movimiento estudiantil. Y son ni más ni menos que Paul Eluard, Alexis Vivas y Rafael Castaneda. 2 jóvenes cineastas que están recién desempaquetados, acaban de regresar de Europa, de hacer sus estudios, están muy emboletados en esta idea de hacer un cine nuevo. Jamás en su vida habían hecho cine político, jamás en su vida después hicieron cine político, pero en ese momento de urgencia decían, es importantísimo colaborar con el movimiento estudiantil y nosotros podemos colaborar con lo que sabemos hacer, que son comunicados. ¿Por qué comunicados? Y esto es una cuestión muy importante para pensar en la idea de esta práctica cinematográfica. En el México de 1968 es un México donde los medios están férreamente copados y férreamente censurados por el gobierno. O sea, no se pueden decir las cosas. Cuando yo era un estudiante de historia en esta facultad, por cierto, me sacaba mucho de onda cuando mis maestros me mandaban a la hemeroteca, y en la biblioteca iba a consultar periódicos de los años 60,
Porque yo iba con esta idea de que el México de los 60 era un México en el que no existía ninguna de las libertades, absolutamente ninguna. Y yo llegaba a la hemeroteca, abría la revista Política de 1966 y leía unas críticas brutales a Gustavo Díaz Ordaz, incluso mucho más gruesas que las del proceso de esa época me hacían los presidentes de mi época. Entonces yo decía, pues, hay cierta libertad. Y alguna vez Jorge Fons, en una plática, explicó muy bien cómo resolver este dilema para entender la libertad o no libertad de los años 60, que es la famosa teoría de los triángulos invertidos. No sé si la hayan escuchado alguna vez. Imagínense un triángulo así contra un triángulo así. Un triángulo será la libertad y otro triángulo será la circulación. Los medios que tienen una amplia circulación tienen poca libertad. Los medios que tienen una escasa circulación tienen una amplísima libertad. Claro. Tú, la revista Política que se consume entre los miembros del Partido Comunista, que son 70 o 120, puedes decir lo que te dé la gana, que no va a pasar nada. Pero en el Universal o en Televisa no puedes decir absolutamente nada. Recordemos que la noche del 2 de octubre, el mismo presidente Gustavo Díaz Ordaz le habló por teléfono a Jacobo Zabludovsky, encargado del noticiero de Telesistema Mexicano en ese momento, a reclamarle que por qué había salido a dar la noticia con una corbata negra. Quienes hayan conocido a Zabludovsky sabrán que él solo usaba corbatas negras, no por el 2 de octubre, sino por alguna especie de convicción o tema personal. Pero chequen a qué nivel existía la censura en ese México con los grandes medios masivos de comunicación. Tú no podías hacer una crítica al sistema en el Universal, no podías hacerla desde el Telesistema Mexicano, no podías hacerlo desde los grandes medios masivos de comunicación. Entonces, lo que está ocurriendo en ese momento es que el movimiento estudiantil del 68 está rodeado por una suerte de cerco informativo que ha tendido el gobierno. ¿Qué es lo que quieren hacer estos comunicados, estas películas que están haciendo los estudiantes? Romper el cerco informativo, brincar el aislamiento en que está confinado esto y comunicarle a la gente lo que es esencial, es decir, que no son una bola de comunistas revoltosos, como dice el gobierno, que no son pagados por el oro de Moscú, que no son las personas que la propaganda gubernamental, excelentemente bien articulada, está diciendo sobre ellos, sino que están respondiendo cívicamente ante una agresión. El Consejo Nacional de Huelga tiene una y otra vez una política, yo diría, constitucionalista. Suena chistoso porque uno piensa en don Venustiano Carranza con la palabra constitucionalista, pero el Consejo Nacional de Huelga, cuando emite su pliego petitorio, hace un pliego petitorio que se ciñe perfectamente a la práctica de las libertades constitucionales. Ojo, no están diciendo, como el cine político de aquella época en Sudamérica, que hay que hacer la revolución y hay que desalambrar y hay que expropiar y hay que fundar el comunismo. Están diciendo, queremos democracia, queremos la práctica de una ciudadanía efectiva. Este movimiento es la respuesta legítima de ciudadanos ante los abusos del poder y lo que estamos exigiendo es que las autoridades comparezcan ante la ciudadanía para explicar sus actos, es decir, nada más constitucional puede haber que eso, pero tienen que difundirlo, y para difundirlo echan mano de los cineastas. Entonces es así como Paul Ehrlich y su equipo empiezan a trabajar en estos comunicados del Consejo Nacional de Huelga. La pregunta es, ¿por qué no lo firman? Porque si lo firman se hubieran quedado sin chamba. Ellos estaban trabajando para el gran documental que estaba filmando Alberto Izard en las Olimpiadas que se iban a inaugurar el 12 de octubre aquí mismo en el Estadio Olímpico. Si su nombre aparecía abiertamente como el de los editores de la película, se hubieran quedado en ese momento sin trabajo. Me quedo con la experiencia y repito una vez más esto que me parece fundamental. Son cineastas que nunca antes habían hecho cine político, que nunca después, pero que están haciendo cine político en la coyuntura por la exigencia de la coyuntura. Y esto es un segundo equipo dentro del Consejo Nacional, dentro del movimiento estudiantil. Hay un tercer equipo
que está conformado por una persona muy importante para la izquierda, que es el realizador Óscar Menéndez. Óscar Menéndez, ese sí había hecho cine político antes. Había hecho una película aquí en el mundo un poco cursi, que se llamaba Todos somos hermanos, de allá desde el título, en 1965, donde había hecho como una especie de compendio de las causas de la izquierda hace ese momento: la muerte de Rubén Jaramillo, las manifestaciones anti-yanquis por la ocupación de Estados Unidos y las tropas de la OEA en República Dominicana. Es decir, ya había hecho un collage. Óscar Menéndez había sido formado en Checoslovaquia, ¿no? A diferencia de los otros que habían sido formados en Francia. En Checoslovaquia tiene un poco así como esta visión militante. Y Óscar Menéndez empieza a filmar películas que también bajo una comisión directa del Consejo Nacional de Huelga, él sí dando su nombre, él sí filmando las películas, y empieza a hacer una serie de documentos que cumplen con estas mismas expectativas de la época, que son, no de la época, perdón, sino del Consejo, que son explicar las causas de la movilización. Entonces tenemos estas tres equipos de producción que están haciendo materiales para el movimiento. Y luego valdría la pena reflexionar en cuáles son las otras unidades técnicas de producción que están registrando el movimiento estudiantil, porque si ustedes van a la Filmoteca de la UNAM y empiezan a hacer investigación en los archivos, se van a dar cuenta que hay mucho cine sobre el 68, pero que ese cine pues tiene distintas fuentes y a veces tiene distintos puntos de vista. Por ejemplo, están los registros que hace la televisión y los noticieros en ese momento, que sobra decir que son registros profundamente sesgados, que tienen esta cosa pues, de que tienen que seguir un poco la línea editorial que están siguiendo, pero ahí se pueden encontrar cosas interesantes. Recientemente se han reencontrado algunos de estos archivos que nadie ha trabajado sistemáticamente, como por ejemplo los archivos del periódico Excelsior. Excelsior, se preguntarán ustedes por qué tiene películas, porque Excelsior tenía un noticiero para Telesistema Mexicano, que no producía Telesistema, producía la misma gente del Excelsior. Entonces iban, filmaban, registraban y luego armaban un noticiero que se pasaba por la noche o por la tarde, y ese material se lo quedaban. Ese material apenas empieza a ser investigado y creo que es muy interesante echarle el ojo. Si ustedes pudieran ir al archivo de Televisa, que es difícil pero no imposible, se darán cuenta que hay también otras cápsulas, como las cápsulas que organizaba el periodista Agustín Barrios Gómez en aquella época, que eran cápsulas editoriales, muchas veces profundamente críticas hacia el movimiento estudiantil. Por ejemplo, hay una que es genial, en la que después de la manifestación del 13 de agosto, una manifestación masiva, cívica, inapelable, dice, pues sí, mucha gente fue a la manifestación y sí hay que decir que fueron cívicos y se portaron bien, pero la verdad es que no todo el mundo estaba allí, ¿no? Y entonces señala, ese día los cines estaban llenos, ese día las tiendas de helados tenían mucha gente, así como diciendo, no, a mí que me dicen, había mucha más gente haciendo su vida cotidiana, además de la gente que fue a la manifestación. Pero por ahí, pues, la visión editorial que va siendo una visión crítica. Cuando uno ve esos materiales, entiende con mayor precisión cuál es la fuerza que animaba a los estudiantes a filmar sus películas de la manera en que las filmaron. Y luego, por otra parte, esto es mucho más interesante y es que también hay que trabajarlo más a profundidad. Están las filmaciones y los registros que la policía, el ejército, el Estado, en suma, está haciendo el movimiento. Esto es muy interesante porque conforme va pasando los años, a las fuentes de investigación sobre el 68 nos van llegando estas nuevas fuentes que antes no estaban. Por ejemplo, hace 15 años están disponibles aquellas famosas fotografías de un fotógrafo muy famoso que se llamaba, respondía al apodo de El Mariachito. Las fotografías están en el ISUE, en el archivo de la UNAM, que era un fotógrafo de policía. Ustedes probablemente recuerden una fotografía muy importante de Florencio López Osuna, el líder del 68, que estaba en el tercer piso de Chihuahua el día de la matanza, que está
semidesnudo, en calzones, con camiseta, profundamente golpeado. Esta es una fotografía del mariachito. Pero el mariachito tomó muchas fotografías más. Es la fotografía de la policía. La policía va documentando lo que va haciendo y va documentando a las personas que se están manifestando. El acceso a estos materiales es bien interesante, porque te da otros puntos de vista. Por ejemplo, hace tiempo me pareció, ya hace como 20 años, me pareció en el 11, unas tomas que acabaron siendo muy famosas de la manifestación del 28 de agosto, hace 50 años, en el Zócalo. Es la manifestación de los burócratas que los estudiantes convierten y logran hacer una manifestación en contra del gobierno, y que a los burócratas y a los estudiantes les sacan los tanques. O sea, se abren las puertas del Palacio Nacional y los tanques empiezan a hacer una corretiza, y es impresionante porque nos recuerda mucho las imágenes aquellas de Tiananmen. Hay algunos jóvenes que se paran enfrente de los tanques para tratar de impedir su marcha, y las imágenes son muy interesantes, pero cuando uno mira esta imagen, dices, híjole, ¿dónde está filmando? Te das cuenta que está filmando en un balcón del Palacio Nacional o en uno de los balcones del edificio del Departamento del Distrito Federal. Es decir, es el punto de vista gubernamental. Por ahí hay películas que pueden ser muy, muy interesantes. Pero bueno, eso es un trabajo que todavía está por hacerse. El caso está en que el movimiento estudiantil cuenta con las películas estas, como las del Consejo Nacional de Huelga, las que hacen Paul Leduc y Rafael Castaneda, los comunicados, tienen las películas que está haciendo Oscar Menéndez y este material que están filmando los estudiantes del pueblo. En diciembre del 68 toman preso a Leobardo, lo dejan preso algunos meses en Lecumberri, y en cuanto sale, se empieza a hablar en el CUEC de la necesidad de armarla, de armar una película con todos los materiales que el CUEC filmó. Y ese es el origen de esta película emblemática, que es El Grito, ¿no? O sea, yo creo que El Grito hay que verla en dos momentos de autoría. En un primer momento, que es el de los chavos que están por mandato de su asamblea registrando el movimiento, y en un segundo momento, el de los chavos menos que en la mesa de postproducción están armando una película sobre lo que aconteció. Y aquí durante todo el año de 1969, Leobardo López Arreche, Ramón Aubart y Alfredo Ioscovich se ponen a registrar, se ponen a editar esta película, que finalmente para 1970 o finales del 69 ya está lista. Y en el momento que ya está lista dicen, pues bueno, pues vamos a darla a conocer. Bueno, ¿cómo la estructuran? La estructuran como una crónica. Y esto es muy interesante. Ya no están denunciando lo que está sucediendo, sino desde el estupor de haber vivido la represión, tratar de ordenar cuál fue la lógica de lo que vivieron, cuál fue la lógica de lo que experimentaron. Es decir, ya no tiene un formato de denunciar minuciosamente la agresión gubernamental, sino tiene un formato de hacer una crónica. Es bien interesante que las grandes obras del 69 y del 70 sobre el 68 lo que hacen es hacer una crónica de qué pasó. Es el caso de La Noche de Tlatelolco de Benjamín Tosca, es el caso de Los Días y los Años de es el caso de Días de Guardar de Carlos Monsiváis, y es el caso del Grito. A mí me llama mucho la atención que entonces el primer paso después del estupor y después del caos es hacer una crónica como para decir, no, pasó esto, empezó en tal mes, pasó de tal y cual manera, nos pasó esto y esto. Y eso es lo que hace el Grito, hace una crónica. Pero cuando el director del CUEC, Manuel González Casanova, ve la película, dice, híjole, en este contexto no está bueno salir con esta película y no la vamos a dar a conocer. Después muere Barrosiero y nombran casualmente rector de la universidad al hermano González Casanova, de Manuel González Casanova, a don Pablo González Casanova. Y entonces Manuel González Casanova les dice, oigan, peor situación, además de que no es conveniente salir con una película sobre el 68 en estos días de recién iniciado el gobierno de Echeverría,
pues mi hermano es rector y si yo saco esta película, pues vamos a tomar al rector, o sea, no es conveniente. Y el caso está en que la enlatan, prácticamente la censura. Un estudiante del CUEC, Guillermo Díaz Palafox, se roba la película para ir a proyectar las ciencias políticas. Las ciencias políticas estaban que se convierte en uno de los grandes eventos cinematográficos de los años 70. Parece que no cabe ni un álbum, ni un alfiler en aquel auditorio de ciencias políticas donde se está proyectando, porque a partir de ahí empieza una suerte de andadura independiente la película, y la película ya se muda en otra serie de creaciones y de reflexiones que se están haciendo ya en los años 70, muy desde la postura de un cine radical. Es decir, que si en los años 60 el cine independiente mexicano aspiraba poco o nada a la política, en los años 70 casi todo el cine, en buena medida como producto del cine, está preocupado por la política. Es la época en que el CUEC surge, por ejemplo, el famoso taller de cine Octubre, y se llama Octubre por dos razones: por la revolución bolchevique de octubre y por el 2 de octubre. Con esa doble vertiente, estas nuevas generaciones del CUEC ya están metidas en la producción de un cine político a todo lo que da. Hay algunos nombres famosos que eran cineastas en aquella época, por ejemplo un tal José Wattenberg, quien hace una película con el taller de cine Octubre y el CUEC que se llama ni más ni menos que Explotados y Explotadores, con el guión de Marta Harnecker, el manual clásico. Solo los que tienen más de 50 años entienden, se ríen con el nombre de Marta Harnecker. Pero Marta Harnecker era una especie de catecismo, ¿no? Como un catecismo de enseñanza del marxismo muy interesante. Es decir, que ya para esa época el panorama ha cambiado radicalmente. Me gustaría hablar de una experiencia más del 68, del cine del 68, que es muy interesante. Si ustedes quieren, pueden ver esta película en la página de la Filmoteca de la UNAM. Se meten a la sección de cine en línea y hay una película que se llama Mural de Cine, de Raúl Campo. La película es muy interesante, ya les voy a decir. Ustedes saben que aquí, en la explanada, había una estatua de Miguel Alemán, ¿no? Aquí enfrente de la torre de rectoría, dominando todo el campus universitario, que es una historia divertidísima. Ustedes saben que a Miguel Alemán le gustaba firmar con su nombre todo lo que hacía, era una cosa nueva. ¿Cómo le ponemos al viaducto, señor presidente? Pues Miguel Alemán. ¿Cómo le ponemos a la costera? Pues Miguel Alemán. Y a la presa, pues Miguel Alemán. Y Ciudad Universitaria de Chiripa no se llamó Ciudad Universitaria Miguel Alemán. Pero lo que sí nos dejó Juan Miguel fue una estatua suya gigante en un concreto brutal, donde estaba él de toga y birrete, que fue el primer presidente civil universitario del siglo XX, contemplando el campus universitario. Una historia chistosa, porque la estatua tenía un bigote demasiado poblado, tan poblado que parecía Stalin. Entonces la primera mutilación de la estatua es que le rasuraron un poquito el bigote para dejarle ese bigotito de Pedro Infante que tenía, o de Jorge Negrete que tenía Miguel Alemán. Pero pues ya en el contexto político de los años 60, un monumento a Miguel Alemán era como un monumento de Tiro en la Aldea. Todo el mundo se iba a cebar contra ese monumento, y en 1960, en alguna movilización aquí, le pusieron una bomba que voló la piel, y en 1966, con los desmanes, con el doctor Chávez, le pusieron una bomba que finalmente le voló la cabeza. Entonces ya estaba muy maltrecha la estatua y le pusieron unas láminas acanaladas alrededor de la estatua para que no, era una vergüenza. Y durante el 68, durante el mes de agosto, por ahora, hace 50 años, el Consejo Nacional de Huelga organizaba aquí en la explanada una gran cantidad de eventos culturales, y como parte de estos eventos culturales, ustedes pueden ver, ahí está el registro en esta película,
van, no sé, viene a cantar Oscar Chávez, declama algo Juan José Burrola, hay un grupo que se ve así que parece como los Beatles, así de rock yeye, que se llaman los hermanos Trejo, que están tocando allí. Es decir, y en medio del festival cultural, un grupo de pintores importantes, entre los que estaban Manuel Felgueres, José Luis Cuevas, y muchos otros artistas más, deciden pintar un mural de libro en apoyo al movimiento estudiantil. Y entonces esto está registrado por la película, y les digo yo que la película es una película muy importante. Lo más importante para mí es el tema de la textura que la película va tomando en este momento. Y la textura es que es a color. Y es que es brutal, porque nosotros, si ustedes piensan en 68, estoy seguro que piensan en 68 en blanco y negro. Porque los documentos predominantes sobre el 68 son en blanco y negro. Pero ya había color, había poco, pero sí había. Y cuando tú te das cuenta del color y te das cuenta de cómo van vestidos y de cómo tienen el pelo largo los pintores y los colores de sus pantalones y todo esto, pues te das cuenta que es un ambiente profundamente contracultural, lo cual es algo muy, muy, muy importante, porque en la lectura que tenemos del 68 hemos tenido una especie de colonización muy curiosa. A ver, es como el porfiriato. Ustedes, si se fijan en el porfiriato, cada vez que alguien hace un documental sobre el porfiriato, le ponen música de Salterios, ¿no? Cuando le podrías poner música de Debussy, ¿no? O sea, el proyecto porfiriano es un proyecto de modernidad. Ya se habían tocado conceptos de Ravel durante el porfiriato. ¿Por qué no pensar el porfiriato en otra dinámica? Y cuando pensamos el 68, pensamos en las canciones de Oscar Chávez y de Judith, ahí siempre la confundo, Reyes con la otra. José de Molina. ¿Perdón? José de Molina. Ándale, sí. Pero pensamos en las canciones militantes de los años 70 para pensar el 68, cuando yo creo que también deberíamos de pensar el 68 también en una clave contracultural. Era una clase media que ya estaba muy arreglada, que escuchaba música rock, que escuchaba a los Beatles, que escuchaba a los Doors, y que tiene una clave contracultural. Fíjense, alguna vez le pregunté, haciendo las entrevistas del Memorial del 68, de hace 10 años, le pregunté a una entrevistada que era Margarita Susana, le pregunté, ¿cuál es la música del 68? O sea, ¿son los Beatles o es Oscar Chávez? Y entonces me dice, se queda muy seria, me dice, era cineasta. Y me dice, bueno, yo pienso en imágenes, creo que te voy a contestar con una imagen. En algún momento de 1968, en septiembre de 1968, Gerardo Estrada y yo estábamos en el coche de Gerardo Estrada, con el coche de papá de Gerardo Estrada. Gerardo Estrada, el que después fue coordinador de Tucson, me imagino como una especie de Homero Simpson joven, que manejaba muy hábilmente su coche y nos empezó a seguir una patrulla de la policía judicial. Y Gerardo Estrada se perdió de la patrulla y conseguimos escaparnos. Nunca olvidaré que lo que estábamos oyendo en el radio era Light My Fire de los Doors, lo cual es una imagen maravillosa. O sea, no es Reyes cantando Gorilita Gorilón, sino Jim Morrison cantando Light My Fire por las calles de la Ciudad de México. Lo cual me hace pensar que tenemos que rescatar todavía una clave contracultural. Si ustedes miran este documental, se van a dar cuenta de estas dos cosas, ¿no? Por una parte, de que hay una profunda contracultura. De hecho, la música de ese documental es ni más ni menos que Deep Purple, Child in Time, ¿no? Entonces, eso dices, wow, ¿no? O sea, sí había psicodelia, ¿no? En ese momento. Y la otra clave que también es muy importante pensar es en estos artistas, Manuel Felgueres, José Luis Cuevas, que tampoco eran artistas políticos, tampoco fueron después artistas políticos, pero que en el momento y en la coyuntura lo fueron como parte de la respuesta al movimiento. Ok, sigo 10 más para luego pasar a las películas. Bien,
Me gustaría también platicarles un poco sobre el efecto que el cine del 68, que el 68 tiene en estos jóvenes cineastas. Es muy interesante revisar la producción del web de los años posteriores, porque inmediatamente después, en el 69, hay una serie de películas muy extrañas que no tienen que ver con lo que el web estaba filmando antes. Es decir, ya no siguen sus ejercicios existenciales, pero todavía no están haciendo el cine político que hagan hasta bien entrados los años 70. Entonces, las películas del 69, 70, 79 son películas que nos van dando cuenta del desconcierto, y es bien interesante revisar esas películas para documentar eso, el desconcierto. Por ejemplo, las de Alfredo Yoscovich, el 12 de diciembre de 1968, con Leobardo, su amigo, en la cárcel de Lecumberri. Lo que Alfredo Yoscovich se va a filmar es la fiesta del 12 de octubre en el Tepeyac, lo cual lo convierte en el primer cine del río guadalupano. Es una cosa rarísima, porque dicen, bueno, ¿por qué estás tan interesado en documentar eso, ¿no? Y después va a documentar la pasión. Y yo no puedo dejar de pensar en aquel famoso manifiesto 2 de octubre que firmaron Roberto Escudero y Gerardo Estrada, a nombre del Consejo Nacional de Huelga, que ponía fin el 4 de diciembre al movimiento estudiantil, diciendo: el movimiento estudiantil tuvo grandes logros, pero también tuvo grandes problemas y tuvo grandes defectos. Uno de esos grandes defectos, en lo que fallamos, fue en el contacto con el pueblo, en el contacto con la sociedad. Ahí nos falló la comunicación, nos quedamos dentro de una cápsula pequeña de iglesia. Y entonces decía, casi con una voz profética: de aquí en adelante, los siguientes movimientos estudiantiles tendrán que involucrarse con las causas populares, lo cual nos explica también por qué en los años 70 tantos estudiantes se fueron a las comunidades obreras a participar en la acción obrera directamente, o se involucraron con las luchas del sindicalismo independiente de los años 70, porque estaban buscando eso. Lo que Yoscovich de alguna manera estaba buscando, creo yo, era ese pueblo mexicano que se manifestaba en las manifestaciones de culto religioso de la Virgen de Guadalupe o de la Semana Santa en Iztapalapa. Es bien interesante. Luego, ya en el año de 1970 se hace la primera película, el primer largometraje de los chavos que participaron en el 68, que es una película bien interesante que se llama Quizás siempre si no muera, de Federico Vangershofer, una película impronunciable. Todo el mundo le decía Fritz Volkswagen, Federico Vangershofer, que hace una película que también pasa por la asamblea, porque es la cosa de decir, vamos a hacer una película que hable de lo que nos está pasando, y hace una película súper surrealista. Ahora les voy a pasar un fragmento súper surrealista que ocurre, está filmada aquí en la ciudad universitaria, donde vemos una serie de cosas. Es difícil entender la película porque digamos que está en una clave surrealista en buena medida, pero por ejemplo representa la incomunicación entre los estudiantes. Hay una escena clave en las rampas de aquí de la Facultad de Medicina, donde hay dos chavos que se están hablando, sale muy representada la facultad aquí, pero la incomunicación de los estudiantes. Y otra película que es también fundamental, que vale muchísimo la pena para documentar el estupor, es una película también del 70 de Carlos González Morales, que se llama la película de Ahora sí tenemos que no ahora me sale. Es una película súper interesante, se las cuento muy brevemente. Es un poco como El arte del exterminador de Luis Buñuel, pero aquí en la universidad. Resulta que en todo el campus de Ciudad Universitaria solamente hay una chava estudiante, un chavo estudiante y un profesor. Y están solos y no se explican por qué se han quedado solos aquí en la Ciudad Universitaria. Pero hay alguna fuerza extraña, igual que el ángel exterminador de Buñuel, que les impide salir de la universidad. Entonces, les voy a pasar ahora algunos fragmentos, es muy interesante. Los diálogos, hay un diálogo en el Che Guevara, donde la chava dice: lo que tenemos que hacer es hacer la verdadera revolución. Pero la escena que más me conmueve es una escena en la que
ya exhaustos, se acercan aquí al prado que colinda con Insurgentes. Y entonces pasa una pareja de campesinos viejos. Y entonces estos que se dan cuenta que no pueden salir de la universidad, ven pasar a los campesinos y lo primero que les dicen es: ayúdenos a salir. Nosotros podemos ayudarlos a ustedes, pero ayúdenos a salir. Y los otros se los quedan mirando como que no nos entienden. Y entonces empiezan un juego muy extraño donde primero les dicen: nosotros los vamos a liberar a ustedes, cuando después acaban dándose cuenta de: no, nosotros estamos encerrados en este pinche espacio y somos nosotros los que necesitamos ser liberados. Que es la manera en la que los jóvenes, a través del cine, están usando el cine como un medio de expresión, de decir qué es lo que habrá que hacer en aquellos años. Es decir, documentar el estupor a mí me parece muy interesante con estas películas. Y hay otras más. Ya voy con dos grupos más y ya le paro para mostrárselos, que vale mucho la pena ver. Por ejemplo, me refiero al cine en Super 8. En el año de 1970, es muy fresco, el 2 de octubre, se hace una convocatoria a un concurso de cine independiente y experimental en el Super 8 milímetros. Y tiene un tema. La convocatoria dice: vamos a recibir películas que reflexionen sobre este país. Y se presentan 35 trabajos, de los cuales la gran mayoría están hablando del 68. ¿Por qué? Porque de otra cosa pueden hablar. ¿Quiénes están haciendo estas películas? Un grupo de gente muy joven, que tiene entre 20 y 24 años de edad. Un grupo de gente de clase media, es la clase media la que tiene acceso a las cámaras en Super 8. Y están representando una y otra vez ese tema del impacto que les ha causado la represión. Porque hay que ver el 68 también como parte de una historia afectual, un efecto que se va magnificando con el paso de los años. Para 70 era el gran tema del que cualquier joven tendría que hablar si tuviera que hablar de este país. Jorge Ayala Blanco, un crítico que vio las películas, escribió sobre ellas una reseña y decía: es impresionante que una cantidad tan grande de jóvenes hayan parecido estar determinados a filmar la misma película. Y claro, la misma película es la que expresa esta serie de videos del 68. Hay una que me conmueve particularmente, que se llama Mi casa de altos techos, un título que se llama Darín Celestinos, porque habla de dos jóvenes amigos estudiantes de la Academia de San Carlos, que son muy amigos pero son muy distintos. Y en su distintez se explica la disyuntiva de los jóvenes del momento. Y los dos son artistas. Uno es un joven consciente y militante, preocupado por la pobreza, eso lo sabemos porque deambula con cara de preocupación por los barrios más miserables de la capital, y se preocupa por la pobreza y se preocupa por el arte consciente. Y el otro es un hippie que hace meditación, que sabemos que está muy deprimido por el 2 de octubre porque vive en una casa del centro y tiene escrito como con rojo, un rojo que parece sangre, 2 de octubre en una pared, buscando la iluminación espiritual. Y son las dos disyuntivas, son por una parte la disyuntiva de la acción cultural política con uno de los amigos, y la disyuntiva de la reflexión y de la psicodelia y de la contracultura en el otro de los casos. Entonces, a mí me parece que es muy interesante acercarse hacia estos documentos, este tipo de cine raro, cine muy marginal, en buena medida porque nos puede dar un poco cuenta de cómo este 68 fue vivido como efecto en las clases medias en México. Por supuesto, de esto ya se habla un poco, está el efecto político del 68. El 68 genera toda una acción de grupos cinematográficos militantes, como Taller de Cine Octubre, del que ya les llamé, perdón, pero también una serie de representaciones contraculturales sobre el 68. Para terminar esta, me gustaría mostrarles una imagen de la película de Alejandro Jodorowsky, La montaña sagrada,
que es una película súper contracultural, pero que está hablando del 68 y dando una clave metafórica de la lectura del 68. Y si quieren ahora ya les paso un poco de cinito. Sí. Bueno, lo único malo es que no vamos a tener audio aquí, a menos de que alguien traiga unas bocinitas. Así no lo bonito todo. ¿Por qué no veo? Bien. Primero les voy a pasar el comunicado 1 del Consejo Nacional de Huelga, que formaba parte de los noticieros, de los comunicados que hicieron Paul Leduc y la gente que estaba trabajando en la Olimpiada. ¿Alguien tiene una bocinita portátil? Esto que están viendo ustedes no tienen audio. Bueno, sí tienen música, pero no tienen voz off ni explicación. Lo que tratan de hacer es con la imagen explicar. Esta es una conferencia de prensa del Consejo Nacional de Huelga que la primera semana de agosto documenta la represión ocurrida la semana anterior en el centro de la Ciudad de México, el bazucazo y una serie de cosas. Entonces, lo que vieron ustedes en aquellas tomas primeras era aquella conferencia de prensa del CNH. Me parece que es aquí en el Justo Sierra, donde están mostrándolo a los periodistas. ¿Cuál es el objetivo de este documental? Pues lo que les digo, ¿no? Mostrar y documentar la agresión de la que fueron objeto los estudiantes en aquella semana, como para legitimar la respuesta organizada. Y lo que es bien interesante, pues es que casi todos son fotos fijas. ¿Por qué no están usando imagen? Pues porque no había nadie filmando el bazucazo. En ese momento, lo que sí había eran los fotógrafos de prensa que en las distintas revistas ilustradas y periódicos de la época fueron documentando los eventos. Entonces, estos cineastas lo que hacen es ir retomando este tipo de materiales. Les voy a poner la manifestación del silencio, la toma en la que yo les digo que Roberto Sánchez se acordó de Pedro Infante ganando la batalla 5. Díganme ustedes si hay puesta en escena o no hay puesta en escena. O sea, pues sí, fue una cámara súper planeada, ¿no? Este es un material raro. Esta es la filmación de uno de los miembros del equipo de filmación del CUEC del Grito, Roberto Sánchez,
que un mes después del 2 de octubre se va a la plaza a filmar el Día de Muertos. Esto ya me hace curioso. Veo que no tengo aquí fragmentos del mural efímero de Kampfer, pero les recomiendo mucho que lo vean en la página de la Filmoteca de la UNAM. Aquí tenemos una parte de un ejemplo muy breve de cómo fue editado El grito por Leobardo López Yoscovich. Ahí está la misma toma, un poco más larga, pero con audio. No sé si alcanzan a escuchar, pero lo que se está poniendo aquí es el audio del discurso que se hace al final de la manifestación del silencio en el Zócalo. Eso es muy interesante de la toma, ¿no? Mientras el tipo increpa, el otro le está diciendo cállate, no contestes. Bien, les paso fragmentos de estas películas. Tómalo como quieras, es la película de Carlos González Morantes, la que no me acordaba yo de la.
Estas las quiero pasar después. Bien, esto era lo que les quería mostrar. Son las películas del estupor que podríamos decir. Esto es la película Crates. Este es Leobardo López Arreche. Este que aparece aquí es el actor principal de la película de Joskovich, que se llama Crates, que es una película muy interesante. Búsquenla. Creo que está en línea también en la Filmoteca de la UNAM. Es una película sobre un hombre que renuncia a todo y en algún momento determinado, pues bueno, se echa un grito, que paradójicamente la película del 68 se llama El Grito también. Todo cineasta experimentado que se preciara de serlo en los años 60 se iba a filmar al lago de Texcoco. No sé por qué. Pero sería muy interesante hacer una recopilación de escenas filmadas en el lago de Texcoco. Yo no sé qué les daba, como la imagen de desolación. Pero al menos 10 o 15. Esta es la película de Federico Weinhardt-Soffer, Quizás siempre si no muera, que es esta que les digo que es como un poco surrealista, pero aquí esta secuencia lo que básicamente está reflejando es la incomunicación entre los estudiantes. Como una autocrítica del movimiento. Esta es bien interesante, es una secuencia de la misma película que, como se podrán dar cuenta, es profundamente lúdica, pero que guarda una posición muy post-68era, donde está como haciendo una distancia crítica y burlona hacia la política. Ahora van a ver por qué, porque todo esto que está dibujando está en torno a un cuadro del Che Guevara. Es como si dijera, habíamos estado jugando a la revolución. Esta es la película de González Morantes, tómalo como quieras. La de el profesor, miren el Che Guevara por si se acuerdan cómo era. El profesor y los dos estudiantes encerrados de manera solitaria en la universidad.
Es en ellos en los que pensamos. ¿De qué serviría todo lo que lográsemos? ¿De qué serviría todo lo que lográsemos si ellos no están aquí con vida para gozar? Es evidente de qué están hablando. Usted realmente lo que quiere es que permanezcamos Usted realmente lo que quiere es que permanezcamos pasivos. pasivos, dice el Pero la maestro. situación exige una acción pronta. Pero la situación exige una acción pronta. Radical. ¿Radical? Pregunta el profesor. No he dicho radical, sino pronta. No he dicho radical, sino pronta. Una acción pronta. Eso es lo que yo exijo, una acción pronta. Es decir, es evidente que están dialogando con las opciones post-68. Este es un fragmento de Mi casa de dos techos, la película de Super 8. Este es el barbón depresivo y hippie. Se escucha el Requiem de Mozart. Vive en una casa del centro antigua. Bueno, es muy lento. Este es el tipo de arte que está haciendo él. Muy geométrico. Aquí sabemos por qué está deprimido. Mi legítima aspiración truncada por el hierro, dice la voz off. Y viene la chava que lo sabe, que lo jura. Okay. Estas son las películas filmadas en Super 8. Esta se llama La libertad es un hombre chiquito con ganas de darle la madre a todo el mundo. Así es todo el título. Pero que de alguna manera es muy buena para representar esta sensación pues, paranoide que tenía la juventud de clase media mexicana en la primera mitad de los años 70. Este chavo que corre bajo los aullidos de las sirenas, pues está corriendo en Tlatelolco. Como verán, no son películas muy buenas, pero sí son muy interesantes. La música, qué lástima que no la escuchen, pero la música era de un grupo de chavos de música callejera que el director Rafael Montero escuchó en un camión y que estaban cantando una canción sobre el 2 de octubre. Entonces los bajó del camión y les dijo, por favor, los tengo que grabar para mi película. Y entonces allí lo ponen. Bien, aquello otro era el cine político. Y ya por último me gustaría mostrarles la imagen de Alejandro Jodorowsky sobre el 68 de la película La montaña sagrada de 1972, para que vean ustedes el poder de la metáfora en la representación sobre lo que pasó.
Bueno, ya está ahí. Esta película es muy elocuente, o sea, es brutal. Es curioso, Alejandro Jodorowsky fue una persona muy criticada por quienes hacían cine político y militante en aquella época, pero lo cierto es que los que hacían cine político no hicieron nunca representaciones tan poderosas como esta. Aquí, en muy pocos segundos, hace una síntesis del 68 brutal. El sacrificio a través de estos corderos, o gatos, o no sé, animales desollados y crucificados, ante la impasibilidad mucha de la burguesía que no se quiere enterar de nada, la masacre del ejército hacia los estudiantes con esta fuerza poética tan fuerte, ¿no? De sus heridas salen pájaros, y todo registrado por aquellos turistas, los mismos turistas que venían a la Olimpiada y que registraban lo que pasaba aquí como si fuera algo más del folclore de América Latina, ¿no? En estos países hay charros, chinampas, trajineras, masacres y hasta la violación de la mujer del turista es vista como un gesto de folclore, ¿no? Es como una crítica muy fuerte. Tan fuerte fue la crítica que al día siguiente de filmarla, Alejandro Jodorowsky tuvo que abandonar el país expulsado, ¿no? Para nunca más volver. Bueno, pues si bien abrimos una plática.